en el libro del profeta Isaías, capítulo número 40. Y versículo número 1 en adelante. Quiero leerle del 1 al 5. El Señor me impulsó a compartir esta noche la segunda parte del tema de la semana pasada, que fue requisitos para ver la gloria de Dios. Y había algo en mi corazón que estaba ahí pendiente, y el Señor, a través de su Espíritu Santo, me impulsó para poder compartirlo con usted esta noche. Así que abra su corazón para recibir la palabra. Amén. Mire lo que dice la Biblia: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Verso número 4: todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. Gracias, Señor. Que hoy, mi Dios, tu palabra sea un rema en nuestra vida, y que nos ayude, Señor, a comprender, mi Dios, que para llegar a donde tú nos has prometido, Señor, hay requisitos que nosotros debemos cumplir, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Puede sentarse un segundo. Mire qué precioso cómo comienza este capítulo de Isaías. Consolaos, consolaos. Una voz profética en medio, hermano, de una nación que había estado pasando momentos difíciles, producto de sus propias decisiones y de su propio comportamiento, que constantemente se apartaba del Señor, se olvidaba de Dios, se alejaba de Dios, constantemente buscaba adorar a otros dioses, desobedecía al Señor. Pero el Señor, hermano, le manda una palabra y le dice: díganle que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Mire qué misericordia de Dios, porque ahí puedo entender yo que aún la corrección, aún el castigo no dura para siempre, sino que Dios tiene un tiempo, hermano, en el cual Él levanta, hermano, Él restaura, Él sana, Él bendice. Aún cuando, hermano, aquella nación había sido infiel, desleal y todo lo que usted quiera, el Señor levanta una voz para consolarla. Porque yo comprendo, hermano, que la obra de Dios nunca ha ido por la vía de la destrucción, sino que Él es un Dios que su mirada está puesta en la restauración. Así que levante su mano derecha y diga conmigo: el tiempo es ya cumplido. Así que le dice: su pecado es perdonado. Y le dice que doble han recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Pero luego, hermano, en el verso 4 comienzo a leer algo que el Señor estuvo tocando mi corazón, porque ahí hay 4 cosas que menciona la Biblia que son como un requisito para que la gloria de Dios se manifieste. En el verso 4 dice: todo valle sea alzado. Lo primero que entiendo es que el primer requisito es que dice: todo valle tiene que ser alzado o levantado. El segundo es que todo monte o collado tiene que ser bajado. Y luego todo lo torcido enderezado, y lo áspero tiene que ser allanado. O sea, 4 cosas que tienen que suceder. Ahora, mire la figura
que utiliza la palabra ahí, porque la figura que está utilizando es la figura que utilizaban los reyes del antiguo tiempo. Cuando iban a visitar un lugar, mandaban primeramente un emisario delante de ellos que recorriera el camino y que revisara que el camino por donde el rey iba a pasar no tuviera estorbos. ¿Me doy a entender? Entonces, oiga, él sabía, por ejemplo, el rey sabía que iba a visitar, por decirlo así, hermano, póngase a pensar, el rey iba a visitar X ciudad, pero él no se iba a exponer a ir de una sola vez sin antes saber cómo estaba la calle, cómo estaba la carretera, si no habían obstáculos, si había lugares donde no se podía pasar. Entonces él enviaba un emisario para que ese emisario se encargara de revisar que el rey pudiera pasar. Entonces mire qué interesante, porque esa figura la utiliza el Señor para decir también que cuando Él iba a venir en su primera venida, se recuerda usted que se levanta una voz profética que fue la de Juan Bautista, que él dijo que estaba preparando el camino, como que él estaba de alguna manera con su predicación tratando la forma de quitar los estorbos para que Dios pudiera, hermano, manifestar su gloria en Cristo Jesús. Entonces entiendo una cosa, que la gloria del Señor puede tener estorbos. Ay, yo no sé si usted me está agarrando eso. Que la gloria del Señor puede tener estorbos para manifestarse en nuestra vida. Por eso, si hablamos en lo físico, lo que hacía ese emisario en lo físico, revisar, él llegaba, recorría la carretera, y si había en medio de la carretera un estorbo, tenía que ser quitado para que el rey visitara la ciudad. O sea que el requisito para que el rey llegara es que la calle, el camino o la carretera por donde iba a llegar no tuviera ningún impedimento. Por eso dice, mire, dice todo valle, o sea, todo lo que está bajo tenía que rellenarse. Todo lo que estaba alto tenía que bajarse. Toda vereda torcida tenía que enderezarse. Y todo lo que estaba áspero tenía que ser allanado para que el rey pudiera pasar. Y el resultado de eso es que el rey llegara al lugar. Es decir, que la ciudad no se perdiera la visitación, no perdiera la visita del rey que había planificado la llegada a ese lugar. Ahora, significa entonces que hay cosas que pueden estar estorbando lo que Dios quiere hacer en nosotros. Porque a lo mejor Él quiere hacer, pero a lo mejor hay algo que arreglar. Por eso el Señor quizá esta noche, hermano, te trajo para oír esta palabra, porque hay algo que arreglar para que el Señor se pueda manifestar en la dimensión que Él lo quiere hacer. Así que mire cómo lo dice en otras traducciones. Ese verso 4 y 5 dice esta traducción: que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y las colinas, que el terreno escabroso se nivele y se alicen todas las quebradas. Y me llama la atención esto, porque entonces el verso 5 comienza diciendo: entonces se revelará la gloria del Señor. Significa que ahí entiendo que el verso 5 es consecuencia del verso 4. En pocas palabras, al haber allanado el camino y haber quitado todos los obstáculos y estorbos, significa que entonces se manifestará. Mire, la Nueva Traducción Viviente dice así: rellenen los valles, allanen los montes y las colinas, enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Entonces aquí tengo que entender yo que estas cuatro cosas tienen que ver con nuestra vida. Así que mira al que está a la par y dígale: esta noche hay que preparar el camino
para que la gloria de Jehová se manifieste en ti. Entonces, las 4 cosas que veo, número 1, dice, lo primero, todo valle, o sea, todo, hermano, lo que está abajo se tiene que elevar. Todo valle tiene que alzarse. Lo primero que entiendo es que un valle representa aquello que está bajo en cuanto a su nivel. Habla de una depresión en el camino. Es como cuando usted va en una carretera y de repente mira un hoyo, por decirlo así, para que lo comprenda mejor. Entonces ese hoyo tiene que ser rellenado. Allá hay un faltante, diga conmigo, algo falta. Pero también significa que ahí hay algo que está bajo, que tiene que ser elevado, que tiene que ser subido. Y es que la justicia del Señor consiste en levantar al que está caído primeramente, al que ha sido, hermano, de alguna manera pisoteado, al que está en una condición de desánimo. Por eso la orden primaria o el primer paso por donde se debe comenzar dice que todo valle sea alzado. Ahora, lo primero que usted necesita entender es que hay cosas que levantar en su vida. Y la primera de ellas, si usted quiere ver la gloria del Señor, es el ánimo. Porque Dios no puede trabajar con gente que su ánimo está por los suelos, que su ánimo está desgastado. Dios quiere trabajar con gente, hermano amado, que tenga el ánimo correcto, la expectativa correcta. Y lo primero que Dios trae a tu vida esta noche, a lo mejor, es esa capacidad para levantarte de donde estás. Así que mire al que está a la par y dígale: hoy van a levantarte el ánimo. Porque si tú tienes ánimo, puedes seguir caminando. Si tienes ánimo, puedes seguir esperando. Si tienes ánimo, puedes seguir adorando. Si tienes ánimo, puedes seguir creyendo. Porque el ánimo es la fuerza que tú tienes, pero no la fuerza física, sino la fuerza del alma. Entonces, oiga, lo primero que habla es: todo el que está desanimado tiene que ser levantado. Lo segundo, ¿qué otra cosa puede estar baja? La autoestima. Nadie puede recibir la gloria del Padre con una autoestima incorrecta. Porque si bien es cierto, necesitamos ser humildes, pero eso no significa tener una baja autoestima. Tenemos que entender lo que la Biblia dice que somos. Y la Biblia me enseña que somos hijos de Dios, lavados con la sangre del Cordero, que somos santos, que somos justos y que somos perfectos en Él. Imagínese. Ahora pregúntele al que está a la par: ¿tú cómo te miras? Porque hay gente que su problema es que se mira en una condición que no merece, que no puede, que no tiene, que Dios no lo ama, que todo el mundo lo rechaza, que hermano se siente tan mal que, hermano, al final de cuentas, cómo la gloria de Dios se va a mover en esa persona con una autoestima tan baja. Así que hay gente que no siente que Dios lo puede usar para algo, no siente que Dios lo puede bendecir de una manera, porque todo el tiempo está con una autoestima baja. Así que este día algo tiene que levantarse en el nombre de Jesús. La autoestima, el ánimo, la fe se tiene que levantar, porque si no hay una fe correcta, no podemos ver la gloria del Señor. Porque la Biblia dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Así que usted no puede meterse en una dimensión de gloria a menos que tenga la fe para creer que Dios se va a mover en ese problema que usted tiene. ¿Está conmigo acá? Dígale al que está a la par: algo se tiene que levantar esta noche. Al apóstol Pablo, oiga, el apóstol Pablo, el que un día subió al tercer cielo, dice la Biblia, le tuvieron que decir un día: Pablo, ten ánimo. A Pablo, oiga, a Pablo, que era un hombre, hermano, con una revelación tremenda, que había oído cosas, hermano, que dice la palabra del Señor, que solo a él se le revelaron. Un hombre que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento escrita por él.
el escritor de las epístolas, el perito arquitecto de la iglesia, hermano amado, nada más y nada menos, pues le tuvieron que decir: Pablo, ten ánimo. Ahora imaginen nosotros que no hemos caminado en esas dimensiones, que también tenemos problemas, aflicciones, luchas y un montón de cosas, y que de repente, hermano, por pasar por ahí a veces nos desanimamos, y el Señor dice: levanten lo que está caído, levanten lo que está abajo, levanten lo que está sumido, para que pueda venir la gloria del Padre. ¿Cómo va a llegar la gloria a tu casa si tus ánimos están por los suelos? Si usted viene caminando y pidiéndole permiso a un pie para mover el otro, dígale al que está a la par suya: anímate, que Dios está contigo. Dígale: anímate, que mientras hay vida hay esperanza. Dígale: anímate, que Dios no ha terminado contigo todavía. Dios apenas está empezando contigo. No hay batalla perdida en el Señor. Yo no sé por qué a veces con la situación que nos viene nos desanima de tal manera. Entonces, oiga, lo segundo, dice: todo monte o collado sea bajado. Entonces, como que hay una nivelación, ¿verdad? Porque algunos, el problema es que están muy bajos, y los otros, el problema es que están muy arriba. Entonces, qué tremendo, porque como que el Señor dice: no, es que yo necesito preparar el camino. Entonces, esa palabra cuando se usa ahí, que dice: bájese todo monte, esa palabra bajarse significa hundir, pero en su implicación figurativa significa humillarse. Y yo, una cosa que entiendo que es enemiga de la gloria, es el orgullo y la altivez. Cuando alguien, hermano, es orgulloso, altivo, soberbio, arrogante, lo que esa persona hace con esa actitud es alejar la gloria de Dios, porque Dios jamás compartirá su gloria con alguien que es altivo, siendo él que se humilló a sí mismo. Imagínese, hermano, cómo Dios le va a dar su gloria a alguien que mañana va a andar por ahí creyendo lo que hace, lo hace por su mérito, lo hace por su fuerza, lo hace por su capacidad. No puede ser. Dios no va a compartir su gloria con alguien que está elevado. Por eso, hermano, yo hablaba hace un tiempo, un par de días, con algunos hermanos, diciéndole que el Señor me estuvo mostrando algunas cosas, hablando algunas cosas en relación a lo que nosotros somos como congregación. Y fíjese que una de las cosas que Dios me habló, me enseñó que nosotros somos como el Jordán. Y fíjese que el Señor me estaba hablando de eso, ¿verdad? Que nosotros somos como el Jordán. Es decir, ya le voy a explicar en qué sentido, fíjese bien. Y entonces, un día estaba con eso, meditándolo, y estaba ahí, ¿verdad?, tratando de digerirlo, cuando de repente usted se acordará, alguien que daba testimonio, ¿verdad?, diciendo, compartiendo el testimonio, y decía: es que yo no quería venir a esta iglesia. ¿Se acuerda? La hermana, bien linda, la hermana decía: no, y una realidad, hermano, y no es la única. Es que yo no me quería quedar, yo allá me quedaba afuera, yo no quería venir. Pero al final, como que se dio cuenta que había algo aquí, ¿verdad? Entonces, espéreme, entonces yo le decía: Señor, qué tremendo, porque me he dado cuenta que como congregación somos como un Jordán para muchos. ¿Sabe por qué? Porque un hombre llamado Naamán, que era un general exitoso, con plata, con dinero, con éxito, con renombre, lo mandaron a sumergirse 7 veces en un Jordán. Y el Jordán, hermano, para él era el lugar donde no quería ir. Era el lugar que él veía de menos. Era el lugar que él sentía que no, porque él le dijo: ¿y que acaso no hay otros ríos mejores que ese? Habana y Farfar no son mejores, más rápido, más limpio, más caudaloso, más de caché.
Y entonces yo me imagino al profeta, déjeme expresarme que hoy sí me voy a ministrar con usted. Porque yo me imagino al profeta diciéndole a Naamán: no, si querés caché, anda a buscar al otro lado. Pero que yo sepa, el caché jamás ha sanado a alguien ni ha restaurado a alguien. Si querés sanarte, sumergite en el Jordán, porque tu Jordán es el lugar, hermano, oiga, es el lugar donde no quieres ir. El Jordán es la receta que no quieres tomar. El Jordán es aquello que Dios diseñó para bajarte los humos. El Jordán es la medicina para combatir el orgullo. Entonces mire qué tremendo, hermano, cuando usted mire en la Biblia, ¿de dónde salió Jesús? Jesús salió a un lugar donde nadie esperaba nada. Tremendo, ¿verdad? Y entonces yo le decía al Señor: Señor, qué tremendo, porque desde el principio tú nos dijiste que nos estaba llevando a poner, hermano, a abrir esta congregación en medio de la nada. Así era aquí cuando vinimos. Yo le decía: Padre, aquí ¿quién va a querer venir? El que tenga necesidad, me dijo el Señor. Y es una verdad. Y hasta aquí ¿quién va a querer? Padre, y mire, hermano, y luchamos con un montón de cosas, ¿verdad? Pero el Señor siempre me ha dicho: no te preocupes, lo que trae la gente es la gloria que derramo en este lugar. Es que mire, hermano, el Jordán era para Naamán ese río que él no quería. Él hubiera querido, mire, ¿sabe cómo es esto? Como aquellos que Dios los manda a congregarse aquí. Y ellos dicen: pero si yo tengo una Habana y un Farfar cerca de mi casa. Pero si yo tengo otra iglesia más bonita que me queda cerca y hasta ballet parking hay ahí. Y yo no tengo nada en contra de eso, no me va a malentender, no. Lo que me estoy refiriendo es que si a alguien le dijeron: ve al Jordán, de nada le sirve ir a Habana y Farfar. Se va a sumergir 20 veces y no va a salir sano. Pero si se sumerge en el Jordán donde Dios lo mandó, no solo va a salir sano, sino que va a salir transformado, va a salir convertido, va a salir restaurado, su piel como de niño, y va a querer llevarse tierra. ¿Sabe por qué? Porque donde hay un Jordán hay tierra deseable. Mire cómo terminó Naamán, diciéndole: regálame un saco de tierra de aquí, porque yo quiero adorar allá. Entonces, oiga, todo monte, o sea, es que Dios tiene una receta para bajarnos. Entonces, porque Dios no va a derramar su gloria donde hay orgullo, prepotencia, soberbia, altivez. Usted sabe que el problema más grande del ser humano es el orgullo. Mira a su hermano y dígale: no te enojes, pero todos somos orgullosos en algo. A todos nos molesta alguien, algo. Nótelo, todos nos molesta algo. O sea, unos en una medida, otros en otra, pero todos tenemos un poquito de orgullo. Algo nos molesta a todos. Y eso es lo que Dios está tratando con nuestra vida, para que la gloria se manifieste. Fíjese, oiga, ¿qué es lo que hay que bajar? Número uno, porque en este caso está alto, hay que bajarlo. El orgullo, número uno. ¿Cuál fue la principal razón de la caída de Satanás y del hombre? Siempre ha estado relacionada al orgullo. Es que ¿sabe qué, hermano? Mientras Dios está ahí tratando de que tú te mantengas aquí, el diablo está queriendo te inflar para que tú. Por eso ahora el evangelio en muchos lugares se ha vuelto humanista, y en muchos lugares se habla de la capacidad del hombre, y el hombre sale pero así, mire, pechugón, porque sale creyendo, hermano, wow, y se les olvida que la gloria es del Señor y no del hombre. Entonces, fíjese que
Cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta que el Señor está tratando en nuestra vida para bajar eso. Mire el Jordán, qué tremendo eso, hermano. Dios me habló tanto y espero compartirlo con profundidad. Pero la palabra Jordán o el nombre Jordán significa el que desciende. Entonces, cuando usted desciende, tiene bendición. Cuando baja el orgullo, tiene bendición. Cuando a usted lo quebrantan, hay bendición. Cuando a usted, hermano, cuando usted lo derriban, hay bendición. Si es Dios, vea, es el Señor que lo hace. Hay bendición. ¿Sabe por qué? Porque fíjese, hermano, que cuando yo veo eso, me doy cuenta que en el Jordán, Naamán fue restaurado, fue bendecido, nació de nuevo. El Jordán es el límite entre el desierto y la tierra prometida. Así que al pasar el Jordán, estoy en mi tierra prometida. El que no quiere pasar el Jordán se queda en el desierto. Mire, en el Jordán fue arrebatado Elías. O sea, para que Elías fuera arrebatado, tuvo que pasar el Jordán. Significa, esa es una tremenda enseñanza. No puede haber arrebatamiento de una iglesia con el orgullo por aquí. Tiene que ser una iglesia que sabe humillarse, que vive en la condición correcta, no con una autoestima baja, pero con el entendimiento que quien hace la obra es el Señor. Mire, ¿qué le pasaba a Naamán? Creía que era merecedor de una alfombra roja. Naamán dijo, yo creí que cuando yo tocara la puerta y el profeta supiera que soy yo, él iba a salir a mi encuentro, me iba a poner la mano en el lugar donde está mi problema y yo iba a ser sano. Eso es lo que él creía. Óigala, ¿cómo llegó creyendo él? O sea, no era un tema de fe, era un tema de orgullo. O sea, de cómo él creía que merecía ser tratado. Ahora, yo le hago una pregunta, mire, perdóneme. Lo voy a relacionar con algo sencillo. Y usted, cuando va a comer a un lugar, ¿cómo trata a los meseros? Entonces, porque la manera en que usted los trata me denota a mí cómo usted cree que merece ser tratado. Cuando llega a un lugar, una oficina donde usted va buscando que lo atiendan, ¿cómo llega? Ahora voy más adelante. Y cuando va o cuando viene a la iglesia, ¿cómo espera ser tratado? Es que, hermano, viera qué tremendo. Porque el primer filtro, hermano, empieza allá, en la calle. Ni siquiera aquí adentro. Allá en la calle empieza el primer filtro. Con el parqueo. El segundo en el portón. El tercero aquí en la puerta. El cuarto por aquí, vea, con los demás hermanos. Y el quinto con su servidor. Hermano, porque ¿cómo esperamos ser recibidos o tratados? Y a veces no nos damos cuenta, hermano, que esa expectativa que tenemos procede de un corazón que no es humilde, que se siente más que otros. Y entonces cuando yo veo eso me doy cuenta, ese monte tiene que ser allanado. Ese monte tiene que ser bajado para que la gloria se manifieste, porque Dios no va a depositar su gloria sobre alguien que se siente más digno que Dios. Imagínense Jesucristo pensando así. Usted se pone a pensar lo que hemos venido hablando, hermano, en cuanto a que a Jesús, donde predicaba, donde enseñaba, donde ministraba, donde dormía, donde comía. Y ahora, hermano, tanto requisito y tanta cosa y tanta situación para servirle a Dios. Significa que, hermano, somos como polos opuestos con lo que el Señor nos enseñó a lo que hoy queremos vivir. Entonces, fíjese, en el Jordán también Jesús fue bautizado. Oiga, Jesús descendió al Jordán.
Y a pesar de que Juan le dijo: no, yo no soy digno de bautizarte, yo no, le dijo: Juan, es necesario que cumplamos toda justicia. Pero miren lo que pasa. Jesús desciende al Jordán, y estando en el Jordán, hermano amado, se sumerge, los cielos se le abren, la voz del Padre se escucha: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, es lleno del Espíritu, hermano. Mire qué poder más tremendo. Es que dígale al que está a la par: en el Jordán pasan cosas tremendas. Lo que pasa es que el Jordán, descender, no nos gusta. Solo nos gusta. ¿Se ha fijado, hermano? Mire, se ha fijado que por naturaleza al hombre no le gusta vivir en lo bajo, le gusta vivir en lo alto. Y fíjese que yo estaba estudiando hace poco que en la restauración de los muros, en el libro de Nehemías, se encuentra que ahí hubo un tipo de gente que nunca se involucró en la restauración de la ciudad. Y resulta que esa gente, el significado de ese nombre es: los que habitan en lo alto. Nunca se involucraron en la reconstrucción de los muros. Entonces yo me pongo a pensar que a veces, hermano, el problema está en que estamos un poco elevados en nuestra manera de ser, de pensar, de vivir. Imagínese usted, siempre piense cómo actuaría el Señor. Imagínese, hermano, qué haría Dios, qué haría Jesús, cómo actuaría, qué diría, cómo respondería. Imagínese el Señor para su entrada triunfal. ¿Qué escogió? Un pollino. ¿Y por qué los de su tiempo, por qué los israelitas de su tiempo no lo recibieron? Porque lo esperaban en un caballo, me imagino yo que lo esperaban, hermano, con un traje de rey, y él viene en un pollino, hermano. Porque él vino mostrando humildad. Cuando él venga por segunda vez, entonces vendrá como rey. Pero en su primera venida vino mostrando humildad, dándonos el ejemplo. El mismo Señor, cuando le lavó los pies a sus discípulos, dijo: ejemplo os he dado. Qué tremendo vivir así. Cuando yo entiendo eso, hermano, yo no me puedo elevar por encima de lo que mi Jesús hizo. Entonces, todo monte tiene que ser bajado. Diga conmigo: bajado. Dígale al que está a la par: bájale 2 rayitas al orgullo, porque Dios resiste a los soberbios. La palabra resistir es que se opone, como que no lo deja pasar a los soberbios. Resiste, pero da gracia a los humildes. Por eso una persona humilde se le abren las puertas, una persona humilde le otorgan la ayuda, una persona humilde le dan el trabajo, una persona humilde prospera. Y mire, quiero decirle algo: humildad no es no tener dinero. No me confunda términos, porque yo conozco gente que no tiene y es más orgullosa que el que tiene. Humildad no es ser pobre, porque hay gente allá afuera que dice: hay que ser humilde, no hay que ser pobre. No, eso no tiene nada que ver. Usted puede tener todos los recursos, andar un buen vehículo, tener una buena casa, vestirse bien y ser humilde. Que eso es lo que Dios nos ha llamado. ¿Está conmigo acá? Así que otra cosa tiene que bajar. Número 2, oiga, hermano, junto con el orgullo tenemos que bajar esa ansiedad que tenemos por controlar todo en nuestra vida. 3, hermano, tenemos que bajarle un poquito a esa ansia de poder, de grandeza, que hablo en lo humano, de querer estar encima siempre de todo. A eso que, hermano, todo nos ofende. Yo le digo al Señor: qué impresionante
¿Cómo somos la iglesia de ahora? Todo nos molesta, todo nos ofende. Me voy de la iglesia, ¿por qué? Es que ni le hayan que decir a uno, pero al final es que no me habló, pastor. Es que el hermano allá en la puerta, es que yo siento que aquí les caigo mal. ¿Por qué, hermano? Es que no me hablan. No, hermano, no es así. Lo que pasa es que usted tiene un problema serio. Entonces, oiga, el problema, oiga, necesitamos entender esto. Tenemos que bajarle. Sí, Señor, ¿y quién soy yo? Pues, hermano, pregúntele al que está a la par, ¿y qué nos creemos? ¿Qué corona tenemos? Imagínese usted, hermano, imagínese, le voy a decir una cosa. Es que eso que el pastor dijo, qué barbaridad, por mí lo dijo. Espéreme, eso me denota dos cosas. La primera, que usted se siente tan importante como para creer que yo me desvelé estudiando para usted. O sea que yo me tomé la noche y dije, este mensaje es para fulano o para fulana. Imagínese, hermano. Y lo segundo, me da a entender que no aguanta lo que el Señor le dijo a aquella mujer que llegó suplicando por un milagro para su hija y le dijo, perría. Cuando le dijo, mira, hija, el pan es para los hijos, no para los perrillos. Y le da un infarto a la generación de ahora. Usted se imagina si hubiera en aquellos tiempos redes sociales y cristianos como ahora estarían publicando: Jesús ofende a una oveja, Jesús rechaza a una mujer, le llama perrilla. Olvídese, hermano. Pero esa mujer, mire qué lindo el corazón de esa mujer. Sí, Señor, le dijo, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Denota que su corazón no tenía orgullo, no tenía soberbia, no tenía altivez. Entonces a Naamán lo mandaron al Jordán porque ese era su problema. Como que el Señor le dijo, mire, y Eliseo, hermano, qué lindo, no lo siguió. Yo no veo al profeta Eliseo que salió corriendo a buscar a Naamán. Se va Naamán, Dios mío, se va ofendido de la iglesia. Vayan a ver qué le pasa. Naamán regresa, perdóname, yo iba a salir pero no salí. No. ¿Sabe por qué? Porque el necesitado era Naamán, no Eliseo. El leproso no era Eliseo. Y el único que lo podía ayudar era el Señor a través de Eliseo. No había otro. Entonces Eliseo sabía que dos costos tenía Naamán: se iba leproso o regresaba y cumplía lo que él le había dicho. Tan sencillo, ¿verdad? Entonces, así es el Señor con nosotros. Dos costos tienen estos: o bajan su orgullo y son bendecidos, o siguen como están. Es que el Señor no se va a complicar con nosotros. ¿Me doy a entender? Número 3, ¿qué otra cosa dice ahí? Enderezar lo torcido. Esa palabra torcido es la palabra akov, que significa fraudulento, engañoso, manchado. Entonces como que también hay cosas que enderezar, ¿verdad? En nuestra vida, ¿verdad? Como que eso es lo que el Señor viene haciendo en nosotros. Nos ha mostrado, nos está mostrando su gloria, pero nos está diciendo, hay cosas que arreglar. Levanten, bajen, enderecen y allanen. Entonces mire qué lindo. Eso habla de aquellas áreas de nuestra vida que no están bien en relación a lo que la palabra del Señor dice. Porque los caminos del Señor son rectos, pero todo lo que no está de acuerdo a su palabra está torcido. ¿Cuántas cosas torcidas habrán en nosotros? ¿Cuántas cosas fraudulentas, engañosas? Oiga, manchadas.
habrá en nuestra vida, que no permite que la gloria del Señor se manifieste en la proporción que Él lo quiere hacer. Mire esto, cuántas cosas pueden haber descarriado en nosotros. Pregúntele a su vecino y dile cuántas cosas torcidas hay en ti. No las piernas, no. Esas yo las tengo algo torcidas, pero eso no se preocupe, así nací. Pero en nuestra vida, cuántas cosas que no están de acuerdo a la palabra. Es que toda idea, todo pensamiento y todo lo que usted y yo vivimos que no está de acuerdo a su palabra está torcido, porque lo único recto es Él. Entonces Él es el estándar. Entonces usted traza la línea y esa línea es la palabra. Todo lo que no va en esa línea está torcido, descarrilado. Por eso la Biblia nos enseña a cada momento que hay que volver, que hay que regresar, que hay que regresar ¿a qué? A las sendas antiguas, preguntar por las sendas antiguas. Entonces mire, ¿qué cosas pueden estar torcidas? Lo primero, nuestro corazón. Imagínense que la Biblia habla de la justicia torcida. Imagínense qué tremendo eso. Yo me pongo a pensar cuántas cosas hay torcidas en nuestro corazón. Le pongo un ejemplo de cosas que pueden estar torcidas. Intenciones. Porque el problema aquí es no lo que usted quiere, sino por qué lo quiere. Entonces muchas veces, hermano, la petición parece correcta. El problema es que Dios conoce la intención del corazón. Ah, ya te vi. No, si vos lo que querés, la intención, oiga, la intención ¿cuál es? Por ejemplo, mire, fíjese que cuando hablamos de José, hablamos del soñador, ¿verdad que sí? Entonces nosotros hablamos de que los sueños y esto y que el otro, pero en realidad no hemos entendido la médula de eso. Porque fíjese que José nunca tuvo sueños personales. O sea, los sueños de José nunca fueron sueños vanidosos. Ah, sí, que yo lo que quiero es ser más grande que todos. No, espéreme. Los sueños de José tenían un propósito: preservar un pueblo. Al final lo entendió, después de todo el proceso. Al final José entendió y dijo: no, si yo ya entendí, y no se preocupen, no se entristezcan por haberme ustedes vendido, porque no me enviaron ustedes aquí, sino el Señor me envió delante de ustedes para preservación de vida, me mandó. O sea, ahora entiendo que la razón de haber pasado todo esto no es que yo llegara a ser el segundo al mando. Esa fue, hermano, de alguna manera la estrategia, pero en sí lo que Dios estaba buscando era preservación de vida para un pueblo entero. Entonces José nunca fue, hermano, nunca fue alguien. Por eso mire qué tremendo. Cuando él cuenta su sueño la primera vez, cuando lo cuenta, denota vanidad, denota inmadurez, denota que no entiende propósito. Y por eso todo el trato que tuvo que pasar, porque él no entendía. Eso lo entendió hasta el final, cuando ya lo habían procesado. Por eso, hermano, es que a nosotros nos procesan también. Y se acuerda aquellos otros que andaban con Jesús, que entraron a un lugar y no lo recibieron, y dijeron: Señor, ¿quieres que oremos y que descienda fuego del cielo y los destruye ya? Y entonces vino, hermano, el Señor le dijo: ustedes no saben qué espíritu los mueve. Tremendo. ¿Cuántas intenciones podrán haber aquí? Chuecas. Ese es el hebreo de la palabra torcido. ¿Cuántos deseos, hermano? De verdad. Y se los queremos nosotros camuflajear al Señor. Pero como el Señor conoce el corazón, ¿verdad? No, dice el Señor, ¿verdad? No me estés queriendo engañar. Yo sé la intención de tu corazón. ¿Por qué queremos prosperar? Solo Dios lo sabe.
No, Señor, yo quiero prosperar para dar más. ¿Con que no das hoy? Entonces dice el Señor, no, no me vengas con eso. No, esa no es tu intención. Yo ya te conozco. No, que Señor, yo quiero salir adelante. ¿Para qué? ¿Para qué quieres salir adelante? ¿Cuál es tu intención? Porque mire, hermano, fíjese que el Señor le dijo a Adán, de ese árbol no vas a comer. Ese es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Fíjese, óigame bien. Y la serpiente le dijo a Eva, con que Dios te ha dicho, que no, Dios sabe que cuando comas de ese árbol serás como Dios. Entonces en realidad, ¿por qué comió Eva el árbol? Para ser como Dios. Y ya no necesitar que Dios le enseñara lo bueno y lo malo, sino que a partir de ese día ella tener conciencia, entre comillas, del bien y del mal. Entonces para mí, hermano, es tremendo porque la intención de Eva era desligarse de Dios. Es como cuando voy otra vez. Cuando en un hogar la esposa dice, yo quiero trabajar. Entonces viene el esposo y le dice, ¿y para qué querés trabajar, amor? Para ayudarte. Parece bonito, va. Pero en el fondo, oiga, solo Dios sabe si la intención es independizarse. Porque a lo mejor el problema fue que tuvo padres que le dijeron, usted nunca va a depender de nadie. Para eso usted ha estudiado, para no depender de ningún hombre. Y le hicieron el peor de los daños. Porque a usted la diseñaron para ser dependiente. Ay, Padre bendito. ¿Se da cuenta el peligro de la intención? Porque a usted Dios, oiga, su padre o su madre le dijeron una cosa, pero Dios le diseñó de otra manera. A usted Dios la diseñó para que tuviera una cabeza, un proveedor. Entonces, claro, pero a usted le ministraron otra cosa. Entonces viene la hermana, empieza a trabajar y con su primer sueldo se revela. Y peor si gana más que el hombre. Ay, voy de este lado. Porque hoy sí hoy sí afilé el machete. Qué tremendo. Lo peor que le puede pasar a una mujer que no esté preparada es ganar más que su marido. Porque lo va a querer mangonear, lo va a querer ver de menos, lo va a querer tener todo el tiempo así. ¿Qué? Si aquí yo me pago todo, no, si aquí yo soy la buena. Entonces la intención no era ayudar, vea. ¿Y cuántas cosas, hermano, podrá haber? Como alguien, voy de otra. Es que solo Dios conoce lo interno, hermano. Por eso hay cosas bien torcidas en nosotros. Aún en el servicio al Señor. Porque fíjese que Jacob no estaba restaurado. Jacob, hermano, lo que hacía era negociar con Dios, porque estaba torcido todavía. Jacob decía, bueno, ¿qué me da? Yo te doy. Dame, yo te doy. Bendíceme, yo te diezmo. Así como cuando le servimos al Señor, Señor, si tú me das, yo te sirvo. Si me sana, yo te sirvo. Si tal cosa, yo te sirvo. Y el Señor dice, bueno, y que no es por gratitud la cosa, por lo que yo ya hice. Porque oiga, lo torcido es creer que puedo negociar con Dios. ¿Cómo, hermano? Si Dios ya hizo todo por nosotros, ¿qué más puede hacer el Señor si en la cruz del Calvario ya lo hizo todo? Así que mire a su hermano y dígale, hay que enderezar todo lo torcido. Intenciones, motivaciones, conductas,
Hermano, ¿cuántas cosas estarán impidiendo que la gloria se manifieste? Mire, por ejemplo, los dones del Espíritu, ¿para qué los queremos? Yo le decía al Señor, porque la Biblia dice, procurad los dones, sobre todo que profeticéis. Qué lindo. Esto la misma Biblia me lo está diciendo. Y yo lo tengo que pedir. Y usted procúrelos, búsquelos, pídalos. Pero mi pregunta es, ¿para qué los quiere? ¿Para qué los quiere? ¿Para lucirse? ¿Para qué los quiere? ¿Cuánta gente conozco yo que porque tiene dones no se sujeta a nadie? Se cree más que su pastor. No aquí, por supuesto. De verdad, no aquí. Pero yo conozco mucha gente que estaba en una congregación y medio comenzó a que Dios la usara, y lo primero que causó fue una división y abrió su congregación por otro lado. Entonces mi pregunta es, ¿para eso quería los dones? ¿Para dividir una iglesia? Entonces eso estaba torcido, estaba chueco, estaba arruinado. Y número 4 dice, todo lo áspero sea allanado, todo lo áspero sea alisado. Y fíjese que la referencia que yo encuentro de la palabra áspero, la primera tiene que ver con el matrimonio. Qué tremendo, fíjese. Y por ende del matrimonio yo lo quiero trasladar al trato entre personas. Porque fíjese que la Biblia dice que hierro con hierro se afila. ¿Y qué es la falta de filo si no aspereza? Y mire hermano, qué tremendo, porque ayúdeme ahí a buscarlo, por favor. Es que qué impresionante cómo el Señor no nos deja salida. Porque esa palabra áspero, déjeme buscársela aquí. Dios mío, hermano, cuando usted la encuentra, dice que el esposo, si me lo puede buscar ahí, me lo ponen en pantalla. Dice que para que sus oraciones no tengan estorbo. ¿Y qué es lo que estamos hablando? Que había que allanar ¿qué? El camino para que la gloria no tuviera. Hermano, qué tremendo. Y cuando yo veo esa porción que dice, que habla al esposo y dice que no debe tratar a su esposa ásperamente. Mire, ahí está. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Yo creo que está en el verso 8 o en el anterior, cuando habla de la aspereza. Póngame el 6 y 7. Ya lo voy a buscar yo, ya lo voy a buscar aquí. Colosenses 3:19, búsquemelo ahí, por favor. Mire, gracias, Pastor Samuel. Imagínense qué tremendo, hermano, cuando el Señor le dice al hombre, mira, hay que allanar algo para que la respuesta o la oración tenga cumplimiento. Hay que allanar una carretera, hay que allanar una calle, hay que limar una aspereza. Oiga, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos. Y todo lo áspero hay que allanarlo, hay que pulirlo. Maridos que están aquí, levánteme la mano. Púlanse un poquito, no sean ásperos. ¿Sabe por qué? Porque a su esposa la Biblia la llama vaso más frágil, y al tratarla con aspereza se daña. Y si usted daña a la esposa que Dios le dio, Dios como que dice, momentito, te encomendé algo y la estás tratando mal. Por eso imagínese, eso eso no solamente lo trato, no solamente lo enfoco ahí. Yo me preocupo cuando veo siervos de Dios cuyas prédicas
golpean, dañan, hieren y maltratan a la novia del Cordero. Porque yo, oiga, hermano, yo siendo hombre, si alguien, hermano, me trata mal a la esposita, que es una carne conmigo, me va a encontrar, ¿verdad? No, es que es cierto, hermano, es que esa es una de mis funciones. Proteger, esa es una de mis funciones. El hombre tiene que salir al encuentro y protege. Ahora, imagínese Cristo. Porque, hermano, algunos pastores parecen, hermano, en lugar de ser pastores que apacientan al rebaño, pareciera ser, hermano, que destruyen al rebaño, maltratan al rebaño, insultan al rebaño. Pareciera ser perros que muerden a la oveja. Cuando nosotros deberíamos de entender que a la novia del Señor debemos tratarla como Él mismo la ha tratado. Y fíjese que, ¿sabe dónde está el misterio? En entender lo que dice Efesios capítulo 5 y versículos 22, 23, 24 y 25, cuando habla del matrimonio y todo. Pero dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Oiga, habiéndose entregado por ella para presentársela a sí mismo como una novia pura, oiga, sin mancha, sin arruga. Significa que, hermano, Él se entregó, Él la lavó, Él la restauró, Él la redimió. Hermano, a veces nosotros no nos medimos. Y yo cuando a veces oigo, hermano, yo que soy siervo, a veces de repente estoy oyendo una prédica y no la soporto. No la soporto, no por lo duro de la palabra, sino por lo áspero. Y no debe ser así. Sean vuestras palabras sazonadas con sal. O sea, hermano, es que debemos entender una cosa. No podemos nosotros esperar que la gloria de Dios se mueva si hay aspereza en nuestras relaciones. Y no solamente en casa. Mire con sus amigos, vecinos, hermanos en Cristo. Yo veo que hay gente que es bien áspera, hermano, que a veces yo ni saludarla quiero. Pero ¿y qué voy a hacer si me han puesto a eso? Porque son ásperos. Yo digo: Señor, ayúdame. Ahora imagínese, me pongo a pensar, ¿cómo se va a mover la gloria del Señor? Donde no hay unidad, donde no hay amor, donde no hay armonía. No se puede, vea. Así que quiero terminar con esto. Pulir lo áspero, alisar, significa estar observando mi vida constantemente, sobre todo mi carácter. Porque una cosa que te puede llevar a perder la gloria del Señor es el carácter. Mire, hermano, lo he dicho miles de veces. Qué tremendo Moisés. Subió al monte, estuvo 40 días en el monte, ayunó 40 días y 40 noches. Y usted podría decir: qué hombre más. Y es cierto, un hombre tremendo. Pero cuando venía descendiendo del monte, vio que el pueblo había hecho un gran desorden. Y dice la Biblia que tiró y quebró las tablas que Jehová había escrito con su propia mano. Yo entiendo, motivos hay, enojarse y todo, estoy de acuerdo. Pero él quebró algo que Dios le entregó. Y luego dice la Biblia que más allá, Dios le dijo: vaya Moisés, hoy vamos a reparar lo que hiciste. Alízate, oiga, alízate 2 tablas como las primeras que quebraste y sube al monte otra vez. O sea, vas a pagar un precio, vas a volver a subir. Vas a pasar 2 veces el mismo camino. Hermano, qué tremendo el carácter. ¿A dónde nos puede llevar?
¿Cuántas cosas podemos perder? Es que mire, el temperamento, mejor dicho, el enojo, nos puede llevar, hermano, a que lo que Dios quiere hacer se echa a perder. Por eso usted tiene que decirle: Señor, ayúdame, que tu Espíritu Santo me ayude, porque puedo echar a perder lo que tú me quieres entregar. Puedo de alguna manera, hermano, destruir algo que tú me entregaste en la mano. Piense, a Moisés le dieron 2 tablas escritas por la mano de Dios. ¿Y a usted qué le entregaron? ¿Un matrimonio? ¿Una empresa? ¿Un ministerio? ¿Qué le entregaron? ¿Hijos? Ajá. ¿Y no los estará destruyendo por su aspereza? Maltratando a sus hijos, cuando la Biblia dice: no exasperéis a vuestros hijos, ni los provoquéis a ira. No logras controlar tu carácter y con ellos te desquitas. ¿No será que en tu matrimonio el problema no es la infidelidad, no es el dinero? No, el problema es el temperamento insoportable. Entonces, hermano, ¿no será que hay cosas que arreglar para que la gloria que viene caminando con destino a ti se manifieste o se revele en tu vida? Póngase de pie. Mire, a veces me cuesta decir esto porque uno no sabe quiénes oirán las prédicas. Yo esperaría que mucha gente vea, pero yo me acuerdo que en el pasaje donde yo vivo, ahí vivía un pastor, fíjese. Y qué tremendo, hermano, porque yo conozco al pastor y sé qué iglesia pastorea. Entonces el pastor tenía la fama, oiga esto, la fama de que él ayunaba 40 días. Wow. Pero era un tipo, y digo la palabra de esta manera, que no le hablaba a nadie. Una persona con la que usted no podía tener la más mínimo contacto, porque veía de menos a todo el mundo, porque todos para él eran menos que nada. Entonces yo decía en mi vida: ¿y de qué sirve ayunar para ser así, hermano? ¿De qué sirve, pues? Hermano, prefiero hacer un medio ayuno, y no es que así sea, pero me refiero, hago la comparación. Prefiero hacer un medio ayuno, pero que la gente diga: se le nota que es creyente, hombre. Y no andar con 40 días y que todo el mundo piense que soy inconverso por el carácter que tengo. Entonces, ¿no será que hay asperezas? ¿No será que hay torceduras? ¿No será que hay algo elevado o algo muy bajo? ¿Qué será? Yo no sé. Yo no sé por qué justo cuando hay estas palabras que son de tanta bendición, hay un remanente, mire. Quizás para darle tiempo a usted que venga al altar y que quepa, porque en otros momentos no cabemos, vea, pero hoy sí cabemos. Así que yo le pido a usted que, si usted detecta y dice: Señor, yo quiero ver tu gloria, Señor, entonces se manifestará y todos lo verán, dice. Y ahí está hablando de Jesús. Claro que está hablando de Jesús, el Rey de Gloria, físicamente su venida, pero también está hablando de la manifestación de su gloria en nosotros. Cuántas cosas a arreglar, Señor. Dígale ahí: Señor, yo vengo para que crezca